Tengo un nuevo vecino. Lo conocí mientras esperaba el ascensor en mi edificio de apartamentos. Este lugar es una verdadera ruina, pero es lo único que puedo pagar. Vivo en el cuarto piso, y el ascensor está descompuesto más veces de las que funciona. Acababa de volver del supermercado, con los brazos llenos de bolsas. Cuando llegué, el maldito ascensor estaba funcionando, así que me planté frente a él, esperando durante al menos 5 minutos a que las puertas se abrieran. La frustración me estaba consumiendo. Levanté un pie, listo para patear la puerta en un ataque de furia. Estaba cansado, con los brazos adoloridos, y no me apetecía subir las escaleras. Justo entonces, alguien se acercó y presionó el botón, pero el ascensor seguía sin dar señales de vida. No lo había visto antes. Era un tipo que me sacaba una cabeza de altura y estaba en buena forma. Su cabello, limpio y gris, era extraño porque no parecía tener más de 30 años. Este edificio está lleno de familias pobres y algún que otro adicto, así que no encajaba del todo. O bueno, en cierto modo sí. No parecía alguien que viviera aquí, pero se veía como alguien que venía a buscar a alguien que le debía dinero. Bajé el pie y di unos pasos hacia atrás, no quería estar demasiado cerca. Sabía bien cuál era mi lugar en la cadena alimenticia, y estaba muy por debajo de él. Me miró cuando me moví, sus ojos grises clavándose en mí. Sentí un sudor frío bajándome por la nuca bajo el peso de su mirada. El estrés me revolvía el estómago cuando señaló con el pulgar las puertas cerradas del ascensor. ¿Descompuesto?, preguntó. Tenía un ligero acento que no pude identificar. Exhalé un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y asentí, todavía sin estar listo para hablar. Él echó un vistazo al vestíbulo y encontró las escaleras. Debido a tantos robos, el casero cerró las escaleras que suben a los pisos. Pero no había forma de bloquear el acceso a los apartamentos si alguien entraba primero por el vestíbulo, usando el ascensor. Al estar roto la mayor parte del tiempo, no valía la pena el esfuerzo. Para mi sorpresa, el hombre sacó una llave y abrió la puerta de las escaleras. Me apresuré, cargando mis bolsas pesadas, tratando de adelantarme lo más rápido que pude. Subí primero, pero despacio. Con lo grande que era, debería haber podido pasarme sin problema. Pero se quedó unos pasos atrás, lo que me puso más nervioso. En la segunda tanda de escaleras, una de las asas de una de mis bolsas se rompió. Casi dejo caer todo mientras intentaba atraparla, y para colmo, tropecé hacia atrás. No solo me sostuvo con una mano, sino que también atrapó mi caja de huevos con la otra. Balbuceé una disculpa mientras una bolsa de naranjas se rompía y empezaban a rodar escaleras abajo. Pensé que se iba a enfadar, pero solo negó con la cabeza y me ayudó a levantarme. Tonto. Yo te ayudo. Esta vez noté el acento ruso en su voz, aunque parecía estar esforzándose por disimularlo. Durante los minutos siguientes, recogimos las naranjas que habían caído. Él ató la bolsa rota, pero no me la devolvió. En silencio me estaba diciendo que él llevaría la bolsa y la caja de huevos hasta mi apartamento porque no confiaba en que yo lo hiciera bien. Mi cara estaba roja de vergüenza. No estaba acostumbrado a que la gente me ayudara, así que no sabía cómo reaccionar. Murmuré otro agradecimiento y lo dejé seguirme hasta el cuarto piso. Cuando me detuve frente a mi puerta, él la miró 2 veces, fijándose en el número. ¿Vives aquí? Yo vivo ahí, dijo, señalando la puerta de al lado. Sabía que mi vecino se había mudado la semana pasada. No había oído a nadie más mudarse después de eso, y me pregunté cuándo habría llegado él. ¿En serio? No escuché que te mudaras, comenté, pensando que al menos lo habría visto antes si vivíamos puerta con puerta. No había mucho que mover. Nos quedamos ahí, mirándonos en un silencio incómodo, ambos sin saber qué más decir. Normalmente yo era más extrovertido, pero este tipo simplemente me desconcertaba.
Abrí mi puerta y dejé las bolsas adentro para poder tomar las que él aún sostenía. ¿Cómo te llamas? Me soltó, sonando más a una orden que a una pregunta. Tartamudeé por unos segundos. Richie. Mentalmente me maldije. Nadie me llamaba Richie. No tenía idea de por qué dije eso. Ni siquiera mi madre acortaba mi nombre. Encantado de conocerte, señor. Balbuceé, ya demasiado tarde para corregirlo y decirle que mi verdadero nombre era Richard. En vez de eso, opté por preguntarle su nombre. Él se quedó inmóvil, como un portero de discoteca decidiendo si debía echar a un borracho. Sentí que había metido la pata. Me sobresalté cuando finalmente se aclaró la garganta. Dimitri, dijo. Algo en su respuesta me hizo pensar que era un nombre falso, como si solo hubiera dicho lo primero que le vino a la cabeza. Con el tipo de gente que vivía en este edificio, no lo culpaba por no querer revelar su verdadera identidad. Intenté sonreír, esperando no parecer forzado. Gracias por la ayuda, señor E. Dimitri, dije, sintiéndome ridículo al llamarlo, señor, cuando no parecía mucho mayor que yo. Él asintió con la cabeza y se metió en su apartamento. Yo entré en el mío y pasé el rato mentalmente dándome golpes por mi comportamiento. No entendía por qué actuaba tan raro con mi vecino. Había algo extraño en él. Pero tenía que dejar de pensar así. Después de todo, fue amable al ayudarme. La próxima vez, debería ser más amigable. Sin embargo, la extrañeza con Dimitri continuó. Al día siguiente, me despertó un golpe en la puerta. Nunca recibía visitas, así que me preocupaba quién podría ser. Estuve a punto de quedarme en la cama e ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Con la cadena de seguridad puesta, abrí la puerta lo justo para ver a mi nuevo vecino esperando afuera. El nudo en mi estómago volvió, pero abrí un poco más la puerta. ¿Todo bien?, pregunté, sin tener idea de qué necesitaba. Quizá tenía algún problema con su apartamento y no podía contactar al casero. Dame tu horario de trabajo, dijo, sin más. Tardé un momento en entender lo que estaba pidiendo. Me estaba pidiendo mi horario de trabajo. No tenía uno fijo, trabajaba según lo que necesitaban cada semana. Lo tengo en mi teléfono. Si quieres, te doy mi número y te aviso cuando esté en el trabajo, ofrecí, aún confundido. Él asintió, y volví a entrar para buscar mi teléfono. Sacó el suyo, un móvil barato de prepago, para que intercambiáramos números. Después de enviarle un mensaje, miró mis horas de trabajo y asintió. De repente, me arrepentí. Parecía que planeaba usar esa información para algo turbio, o tal vez solo estaba exagerando. Trabajo desde casa. Muy ruidoso. Solo cuando no estés, dijo con una explicación vaga. Me dejó ahí, parado en pijama, con la puerta abierta, intentando procesar lo que acababa de decir. Lo que fuera que hacía para ganarse la vida, no quería molestarme, pero tampoco quería que lo escuchara. Eso podía significar que estaba en algo raro o ilegal. Tenía pinta más de mafioso, y me inclinaba a pensar en eso. Durante la primera semana, no escuché ni un solo ruido del apartamento de Dimitri. Cumplía su promesa de no molestarme con su misterioso trabajo. Lo veía de reojo cuando volvía de trabajar, y él salía de su apartamento, siempre con una gran bolsa al hombro y usando guantes de cuero negro. Nunca vi una motocicleta en el estacionamiento, pero me pregunté si conducía una. Cada vez que nos cruzábamos, me hacía un gesto de reconocimiento. Pensé que así sería nuestra relación, saludos de vecinos sin hablar mucho. Aunque me había ayudado, había algo en el que inspiraba cierto peligro. Incluso los adictos que rondaban por el frente del edificio le dejaban espacio cuando pasaba cerca de ellos. La segunda vez que hablamos fue porque entró en mi apartamento. Aunque fue por una buena razón, no del todo culpa mía. Había dejado una botella de aspirinas encima del refrigerador.
Mientras sacaba las cosas para preparar la cena, un dolor de cabeza comenzó a intensificarse. Traté de alcanzar la botella, pero se fue rodando hacia el fondo, fuera de mi alcance. En lugar de buscar un taburete, decidí subirme al mostrador, apoyando un brazo en el armario mientras intentaba estirarme para alcanzarla. Justo en ese momento, escuché un crujido y todo se vino abajo. Los endebles armarios no estaban bien sujetos a la pared. Incapaces de soportar mi peso, se soltaron, golpeándome en la cabeza y derramando su contenido por todas partes. Sentí la sangre correr por mi frente y el aire se me escapó de los pulmones al caer al suelo, con el armario aplastándome el pecho. Los platos y tazas que se rompieron hicieron un estruendo que seguro se escuchó en todo el edificio. Necesitaba recuperarme antes de preocuparme por disculparme con los vecinos por el ruido. Me quedé tirado en el suelo, con la cabeza martillándome. El dolor me tenía aturdido. Mi teléfono estaba en el mostrador, fuera de mi alcance, y solo podía esperar que el corte no fuera grave. No podía permitirme una visita al hospital. ¿Richie? Miré hacia arriba, el movimiento empeorando el dolor de cabeza. Dimitri estaba parado en la puerta de mi cocina, mirándome. Yo había cerrado la puerta del apartamento. ¿Cómo había entrado? Yo intenté hablar, pero el dolor me lo impedía. No hacía falta explicar lo que había pasado, era evidente. Se acercó y apartó el armario, pisando los vidrios rotos con cuidado. Me levantó con facilidad y me ayudó a salir de la cocina, esquivando los fragmentos en el suelo. Usó una toalla para limpiarme un poco la sangre de la frente y la cara. No estaba en condiciones de cuestionarlo o detenerlo. Voy a llamar a un médico, dijo, sacando su teléfono, que ahora parecía diferente al que había usado antes. Abrí la boca para protestar, pero una sola mirada de sus ojos grises me hizo callar. Me quedé sentado, sosteniendo la toalla en la cabeza, mientras él hablaba por teléfono. 10 minutos, anunció tras colgar. ¿Cómo entraste? Pregunté, finalmente. Ganzúa. Parecía lógico viniendo de él. Durante los 10 minutos que siguieron, Dimitri intentó mantenerme sentado mientras comenzaba a limpiar el desastre que había causado. Las heridas en la cabeza sangran mucho, y la cocina parecía una escena de crimen. Sentí que nunca lograría quitar toda la sangre de mi barato suelo de baldosas. El doctor llegó y Dimitri lo dejó pasar. Se acercó y sacó una silla frente a mí para revisar el corte. Dejó una bolsa sobre la mesa. Su aspecto me recordó a un médico del siglo XIX. Llevaba gafas redondas con montura dorada, un chaleco sobre una camisa abotonada, y su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, como los hombres de los años 50. Sacó una linterna de su bolso, al menos sus herramientas no eran tan anticuadas, y me la apuntó a los ojos para que la siguiera. No hay daño cerebral, lo cual es bueno. Solo mucho sangrado por un corte menor. Dimitri podría haberlo tratado él mismo, pero supongo que quiso asegurarse de que no se te hubiera revuelto el cerebro, dijo, presentándose como el Dr. Fillou. Su tono era severo, pero algo paternal. Lamento haberlo hecho venir. Seguro que esto le queda fuera de su camino, y yo podría haber ido al hospital, dije, sintiéndome de repente avergonzado. Hacer visitas a domicilio es parte de mi trabajo. Muchos de mis pacientes no pueden llegar a la clínica por diferentes razones. Me estremecí cuando limpió bien la herida y empezó a coserla sin previo aviso. Solo fueron 3 puntos, pero igual dolía. Desde la cocina se escuchaban ruidos, Dimitri seguía limpiando el desastre que antes eran mis platos. Es un buen tipo, aunque da un poco de miedo, seguí hablando, tratando de distraerme del dolor. No parece alguien que te ayude así como así. Creo que simplemente no quiere mudarse otra vez. Si ignoras el tipo de gente que vive en esta zona, el lugar es bastante bueno. Renta barata y cerca de todo lo que necesitas, explicó el doctor. Una vez que terminó con la herida, guardó sus herramientas en una bolsa de cuero. Antes de cerrar la bolsa, sacó un termo y una caja de galletas. Reconocí el nombre de la tienda.
Era una panadería muy popular, pero fuera de mi presupuesto. Vertió un poco de té en una pequeña taza. El aroma floral era delicioso, y el color del té, rosa, me sorprendió. Toma, bebe un poco de esto y come algo. Tengo una pastilla para el dolor, pero necesitas algo en el estómago primero. Aunque me dolía la cabeza, era algo soportable. No quería más medicamentos si podía evitarlo. Al fin y al cabo, intentar conseguir aspirinas fue lo que me metió en este lío. No, estoy bien. Pero en realidad no lo estaba. El doctor Fillou me miró, sosteniendo la tapa del termo en la mano, esperando a que aceptara. Me di cuenta de lo grosero que estaba siendo. Trajo té y galletas caras, y yo lo estaba rechazando. Probé una de las galletas y eran las mejores que había comido en mi vida. El té, tan dulce como su aroma, no era empalagoso. Quería preguntarle de qué marca era, pero temí que estuviera muy por encima de mi presupuesto. Me senté sorbiendo el té, sintiéndome un poco avergonzado de nuevo. Había 2 extraños en mi apartamento porque no me tomé el tiempo de buscar algo más estable para subirme. Tendría que pensar en alguna manera de agradecerle a Dimitri por todo esto. Cuando terminé las galletas, el doctor me ofreció una píldora para el dolor. Debería haber sido más cauteloso al tomar pastillas de extraños. Al fin y al cabo, no conocía realmente a Dimitri. Confié en él y en el doctor sin pensarlo demasiado. Vas a dormir unas cuantas horas. Si trabajas mañana, cancela tu turno y descansa. Te puedo escribir una nota si la necesitas. Abrí la boca para discutir, pero ese fue mi último recuerdo de la noche. Me desperté por la mañana, con la cabeza pesada y sin tener idea de cómo llegué a la cama. Mi camisa ensangrentada había desaparecido y llevaba una limpia. Me senté en la cama, mirando a mi alrededor, tratando de recordar algo más de esa noche, aparte de hablar con el doctor. Al no lograr recordar nada, me levanté y fui a la cocina para ver qué tanto daño había. Para mi sorpresa, no había nada. Ni una sola mancha de sangre en el suelo. En su lugar, había nuevos armarios instalados en las paredes. Los sacudí un poco para ver si esta vez estaban bien sujetos. Aún me faltaban la mayoría de los platos y tazas, pero me pregunté cómo era posible que alguien entrara a la cocina, instalara los armarios, y yo no me hubiera despertado. Llamé a mi jefe para avisar que no iría a trabajar ese día, aunque me sentía bien, ni siquiera un leve dolor de cabeza. Fue el mejor sueño que había tenido en meses. Mi jefe me dijo que alguien ya se había encargado de darme el día libre. Colgó sin dar más explicaciones. Lo raro es que mi trabajo es muy estricto en cuanto a que alguien más llame por ti, incluso si estuvieras en coma, se espera que seas tú quien avise. Me pregunté qué tipo de influencia tenía Dimitri para conseguirme el día libre. No sabía cuándo trabajaba ni cuándo estaba en casa, así que fui a su puerta y llamé, esperando que estuviera adentro para poder agradecerle. Podría haberle mandado un mensaje, pero sentí que lo correcto era hacerlo en persona. La puerta se abrió y él me miró, con esa misma expresión fría de siempre. Gracias por tu ayuda. ¿Le pediste al casero que reemplazara mis armarios? Dije, casi en un susurro. No. Los hice yo. La carpintería es un hobby. Este hombre reconstruyó un juego completo de armarios para un extraño en una sola noche. Intenté echar un vistazo dentro de su apartamento. Era idéntico al mío. El pasillo tenía láminas de plástico cubriendo el suelo, lo que tenía sentido, ya que estaba en medio de pintar. Vi unas manchas marrones secas a lo largo del zócalo, cerca de la puerta, que aún no había cubierto. Estaba a punto de preguntarle sobre sus planes de renovación cuando de repente extendió la mano y tocó suavemente la herida suturada en mi frente. ¿Va a dejar cicatriz? Ah. Respondí, sin tener ni idea de qué decir. Oh. La segunda exclamación fue porque, de golpe,
comprendí por qué alguien tan intimidante se había molestado en ayudarme. Mi cara se puso roja al instante y me congelé, tratando de alejar ese pensamiento. Simplemente era un buen tipo, eso era todo. Sería demasiado arrogante de mi parte pensar que estaba interesado en mí de alguna otra manera, más allá de ser un vecino amable. Me quedé ahí parado, mirándolo, como un ciervo atrapado en los faros de un coche. Te prepararé la cena, como agradecimiento, tartamudeé, mientras mentalmente me gritaba a mí mismo por hacer que la situación fuera aún más incómoda. Dimitri mantuvo su expresión fría, como si no notara mi pánico. ¿Te gustan los perros? La pregunta me tomó tan por sorpresa que me quedé en blanco. ¿Sí? Te haré un perro. Ve a descansar. Necesito trabajar. Sin dar más explicaciones, Dimitri se metió de nuevo en su apartamento y cerró la puerta. Como lo había interrumpido mientras pintaba, no me pareció que terminar la conversación de forma tan abrupta fuera grosero. Intentar descifrar lo que quiso decir con su última frase me volvería loco, así que volví a mi departamento con muchas cosas en mente. Primero, tenía que averiguar qué prepararle para cenar a mi vecino. No parecía ser muy quisquilloso con la comida. Lo del perro, lo entendí, más o menos. Dijo que la carpintería era su pasatiempo, así que tal vez me haría un perro de madera. Pero, ¿por qué? ¿Simplemente porque tiene materiales de sobra? Esa idea me desconcertaba, pero no tanto como otro pensamiento que trataba de reprimir. Intentaba por todos los medios no pensar en ello, pero seguía rondando en el fondo de mi mente hasta que, finalmente, me di por vencido. Mientras miraba la pasta hervir en la olla, sentí una mezcla de incomodidad y vergüenza ante la idea de que, quizás, a mi vecino le gustara. Realmente gustara. Nunca me habían interesado los chicos. Y tampoco las chicas. Siempre asumí que, en algún momento, esos sentimientos llegarían cuando conociera a la persona adecuada. Nunca habría imaginado que me encontraría preparando la cena para un vecino, y mucho menos un vecino masculino. Cuando terminé de preparar la cena y empaqué la comida para llevarla, ya había llegado a una conclusión. Dimitri podría estar interesado en mí de forma romántica, o tal vez simplemente era un tipo agradable, aunque distante. Lo cierto es que, en nuestras pocas interacciones, me había sentido atraído por él, pero estaba decidido a no hacer nada al respecto. Lo atribuí a mi propia necesidad de atención. No tenía amigos, y, por una larga y complicada historia familiar, no estaba en contacto con mi familia. En realidad, nunca había tenido amigos cercanos, así que quizá estaba confundiendo mis sentimientos por falta de experiencia. Llevé la pasta, aún caliente, al apartamento de al lado y toqué la puerta sintiendo ganas de salir corriendo. Cuando se abrió de nuevo, me sobresalté. Incapaz de articular palabra, extendí los contenedores de comida hacia él. Muchas gracias. Yo los lavo. Tráelos más tarde, dijo Dimitri con un ligero asentimiento, tomando los recipientes de mis manos. Parecía que estaba haciendo un esfuerzo por ocultar su acento, como si no quisiera que supiera de dónde era. Son solo de plástico, puedes quedártelos si quieres, respondí, encogiéndome de hombros. Tenía más tupperware de plástico que platos reales. Yo los lavo. Aquí tienes tu perro. Colocó los contenedores sobre una mesa cerca de la puerta y luego me entregó una pequeña figura de madera. La tomé. Era un pack tallado con una expresión divertida, y el detalle en las arrugas era sorprendente. Le di las gracias una vez más y me di cuenta de que, cada vez que nos veíamos, siempre le estaba agradeciendo por algo. Con su habitual frialdad, me despidió. Ve a descansar. Tengo que trabajar. Una vez más, me cerró la puerta en la cara, y no me molestó en lo absoluto. En las semanas siguientes, empecé a llevarle la cena a mi vecino con regularidad, y él, en ocasiones, me regalaba pequeños perros de madera que añadía a mi creciente colección.
Nuestras conversaciones seguían siendo breves y no logré aprender nada nuevo sobre él, aparte de que era un pintor extremadamente lento. Cada vez que abría la puerta, su piso seguía cubierto con plásticos. Mis turnos de trabajo se volvieron más regulares. En lugar de ir solo cuando me necesitaban, me asignaron un horario fijo, lo que me ayudaba a organizar mejor mis finanzas. Si ahorraba lo suficiente, podría mudarme a una mejor zona o más cerca del trabajo. Aunque, sinceramente, no estaba seguro de querer mudarme aún. Decidí seguir ahorrando y pensarlo más adelante. Alimentar a otra persona no era un gran problema, de hecho, comprar comida a granel resultaba más económico. Finalmente estaba entrando en una rutina. Después de años de lucha, mi vida parecía estar tomando un giro positivo. Había hecho un amigo, aunque un poco raro, y tenía un trabajo estable. Todo podría haber seguido bien si no fuera porque, de repente, me dieron un día libre inesperado en el trabajo. Una tubería se reventó en el restaurante y tuvieron que cerrar durante todo el fin de semana para repararla y limpiar el desastre. Nunca tenía los viernes libres, así que me sentía desorientado sin saber qué hacer. Dimitri no esperaba que estuviera en casa, ni mucho menos que le trajera la cena esa noche. Pero tenía suficiente arroz para preparar un curry para dos, así que decidí llevárselo, aunque no lo esperara. Desde afuera escuché la voz de Dimitri, así que supe que acababa de llegar. Creí oír otra voz también. Justo cuando estaba poniendo el curry en un recipiente, un ruido fuerte desde su apartamento me hizo sobresaltarme. Intenté escuchar con atención, agudizando el oído mientras mi corazón latía a toda velocidad. El siguiente sonido fue más amortiguado, pero podría haber jurado que escuché un grito. Agarré los recipientes de comida casi por reflejo y me apresuré hacia la puerta, ni siquiera me molesté en cerrarla. Al llegar frente a su apartamento, resbalé en un líquido y mi corazón se detuvo al darme cuenta de que parecía sangre. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando noté que la puerta no estaba completamente cerrada. Dimitri siempre parecía ser capaz de cuidarse solo, pero todo esto eran malas señales. Sin pensarlo dos veces, entré corriendo en su apartamento, todavía sosteniendo los recipientes calientes. Mis pies volvieron a resbalar sobre el plástico que cubría el suelo, pero me quedé congelado cuando vi en que había tropezado. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Sabía que era Dimitri por su complexión, pero no por su rostro. Lo vi solo unos segundos, pero la imagen quedó grabada en mi mente para siempre. Su rostro estaba partido en una hendidura horizontal, revelando miles de dientes afilados como agujas que brillaban bajo la tenue luz de su apartamento. Sus ojos, deformados y retorcidos, me miraban fijamente desde esa monstruosidad. Luego, la aterradora boca se cerró en cuanto hicimos contacto visual, y su rostro volvió a la normalidad, aunque con la boca ligeramente entreabierta, en silencio. La otra persona en la habitación parecía igual de sorprendida. El hombre de rodillas frente a Dimitri tenía la cabeza tirada hacia atrás, con un cuchillo de caza cerrado presionado contra su cuello. El cuchillo era claramente diseñado para matar. A un lado de ellos, otro hombre yacía boca abajo en el suelo, rodeado por un charco de sangre fresca sobre el plástico transparente. ¿No trabajabas esta noche?, preguntó Dimitri, rompiendo el silencio. El hombre con el cuchillo en el cuello no dijo nada, sus ojos estaban abiertos, llenos de miedo. No pude obligarme a mirarlo más de unos segundos. El olor metálico de la sangre fresca llenaba el aire y me revolvía el estómago. El calor de los recipientes empezó a quemarme las manos, pero no me atrevía a moverme. Sabiendo que no podía responderle a su pregunta, Dimitri desvió la mirada hacia los recipientes de curry. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, con voz lenta. Curry, suficiente para dos, contesté, intentando mantener la calma. Siempre le llevaba suficiente para dos comidas porque Dimitri era más grande que yo. Asumí que comía más. Incluso mientras hablaba, mi mente gritaba que corriera. Mi amable vecino acababa de matar a un hombre,
y estaba a punto de matar a otro si no lo detenía. Temía ser el siguiente. Había visto demasiado, y seguramente él querría deshacerse de mí también. Todos los detalles que había ignorado durante tanto tiempo ahora volvían a mí con fuerza. El doctor sospechoso. Lo fácilmente que limpiaba la sangre de mi apartamento. Las láminas de plástico en su piso, y el hecho de que nunca olía a pintura. Lo a menudo que se mudaba. Todas las señales estaban ahí, pero yo, desesperado por tener un amigo, las había pasado por alto. Contuve un grito cuando Dimitri soltó al hombre y lo empujó a un lado. En unos pocos pasos, ya estaba frente a mí, su imponente figura alzándose sobre la mía. Aún sostenía el cuchillo, aunque apuntaba hacia abajo. Sabía que si quisiera, podría matarme en un instante. Me encogí, dejando escapar un pequeño gemido cuando levantó una mano y pasó su pulgar por donde habían estado mis puntos de sutura. No quedó mal la cicatriz, comentó. Se inclinó hasta quedar a mi altura, su rostro muy cerca del mío. Sentí como mis músculos se tensaban, convertidos en piedra, mientras sus ojos gris acero me escaneaban, juzgándome, decidiendo mi destino. Mis manos empezaron a temblar, y casi dejé caer la comida que sostenía. Dimitri colocó una mano sobre los recipientes para estabilizarlos. Estaba tan seguro de que iba a morir, que sentí que me desmayaba. ¿Seguimos siendo amigos? Su voz era baja, con un toque de preocupación. Mi corazón latía tan fuerte que apenas lo escuché. ¿Amigos? Quería saber si todavía lo consideraba un amigo. Miré rápidamente por encima de su hombro hacia el hombre, que parecía tan asustado como yo. Ya había tomado mi decisión. Asentí. Si mantenía la boca cerrada, seguiría con vida. Tras ver mi asentimiento, Dimitri tomó el curry de mis manos y se puso de pie. Tú, a la mesa. Vamos a cenar. Richie, será mejor que te vayas a casa. No necesitaba que me lo repitiera. Me di la vuelta sin dudar y salí de su apartamento. Aseguré la puerta tras de mí y caminé sin mirar hacia abajo, evitando la sangre en el pasillo. Me quité los calcetines manchados de sangre y los tiré a la basura sin pensarlo. Mi teléfono estaba en el mostrador. Lo miré, debatiendo qué debía hacer. Debería llamar a la policía. Había presenciado un asesinato. Mi vecino había matado a alguien, y seguramente lo había hecho antes. Y lo seguiría haciendo, a menos que lo detuvieran. Podía creer en el asesinato, pero no en lo que vi, un monstruo con la cara partida. Mi mano flotaba sobre el teléfono mientras repetía los hechos en mi cabeza. Finalmente, solté un gruñido de frustración y me alejé. Pasé horas caminando de un lado a otro por mi apartamento. La porción de curry que había guardado para mí se enfrió en la estufa. Cada vez que me acercaba a llamar a la policía, algo me lo impedía. Después de un rato, escuché un golpe en la puerta, y todo mi miedo regresó. Solo podía ser una persona. Sabía que estaba en casa, así que no tenía sentido tratar de esconderme. Con cautela, abrí la puerta. Para mi sorpresa, el hombre al que Dimitri estaba a punto de matar seguía vivo. Su rostro estaba magullado, pero respiraba. Queríamos agradecerte por la cena. Mi amigo se va, dijo Dimitri. El hombre asintió débilmente, su rostro pálido y sus manos temblorosas. ¿Seguimos siendo amigos? Me preguntó Dimitri nuevamente. Seguimos siendo amigos, respondí con un leve asentimiento. Eso fue suficiente para él. Tomó al hombre por el brazo y lo arrastró por el pasillo. Nunca supe si lo liberó o lo mató en otro lugar. Nunca llamé a la policía ni le conté a nadie lo que vi. Vi a Dimitri algunas veces en el pasillo, pero siempre con el rostro tenso. Sabía que no lo iban a arrestar. Ya era demasiado tarde. Habría cubierto todas sus huellas, y dudaba que la policía me tomara en serio.
Cualquier persona normal habría hecho lo correcto y lo habría denunciado de inmediato. Me sentía bastante culpable por no haberlo hecho. En lugar de mudarme o sugerirle a Dimitri que se fuera, hice algo de lo que no me arrepiento, le llevé otra comida. Su rostro mostró una ligera sorpresa cuando me vio en su puerta, sonriendo y con comida en las manos. Después de todo, seguíamos siendo amigos, y yo lo iba a tratar de la misma manera que siempre lo había hecho. Reuniendo valor, le ofrecí la comida y le hice una pregunta que llevaba un tiempo en mi cabeza. ¿Te gustaría que comiéramos juntos? Asintió, esta vez sin palabras. Mi vecino es un asesino. Y bueno, algo que no es humano, si esos pocos segundos que viví fueron reales. Pero, curiosamente, no me importa. He estado bastante solo durante años, y compartir una comida con alguien es algo que deseo desesperadamente. Asesino o no. Humano o no. Al menos ha sido lo suficientemente amable como para sentarse a cenar conmigo mientras hablo de mi día.